Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Comenzamos a estudiar este capítulo y cubrimos los versículos del 1 al 5, donde Pablo instruye a Timoteo sobre las características de la apostasía, aquellos que abandonan la fe, y las características también de aquellos que propagan la falsa doctrina, cuyo origen, dice Pablo en el versículo 1, se encuentra en espíritus engañadores y demonios. La falsa doctrina siempre tiene su raíz en Satanás mismo y sus secuaces. En contraste a esos falsos maestros, Pablo comienza a describir las características de un verdadero maestro y un siervo del Evangelio que el apóstol llama en estos versículos, en particular en el versículo 6, un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo. De hecho, esta frase es la frase principal de esta sección que estaremos estudiando y cubre los versículos del 6 al 16. En un sentido, el tema de la excelencia del ministerio es uno de los temas principales de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Timoteo necesitaba conocer como pastor de la iglesia en Éfeso cómo debe constituirse como una persona, un siervo de Dios puede llegar a ser un siervo, un ministro excelente, un buen ministro de Jesucristo como Pablo lo describe acá. La sección que comenzamos a considerar esta mañana subraya 11 cualidades de un siervo excelente, de un buen siervo de Jesucristo, un pastor ejemplar, un siervo del Señor. Y vamos a considerar solamente 4 esta mañana, pero esta sección cubre 11 características. En cierta manera este sermón es particularmente para mí y para todos aquellos que el Señor ha llamado a servir en la iglesia dentro de un contexto de liderazgo. Tiene que ver con mi tarea como pastor, más que con ustedes. Sin embargo, tiene aplicación realmente para cualquier persona que sirve al Señor Jesús. En un sentido general, se aplica a todos aquellos que nos llamamos cristianos, puesto que cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado a servir. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:14, donde dice, el amor de Cristo nos constriñe. Habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, está hablando de la experiencia del cristiano en Cristo, y después agrega, y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, los creyentes, ya no vivamos o ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ven? Ninguno de nosotros puede decir, bueno, realmente un siervo de Jesucristo son aquellos que el Señor llamó a tiempo completo. No, un siervo de Jesucristo es todo aquel que es cristiano, todo aquel que pertenece al Señor, todo aquel que es hijo de Dios. Pero de una manera específica, por supuesto, Pablo aquí está hablando de las cualidades de un individuo que ha sido llamado por el Señor para servir en la iglesia local como líder, como pastor, como anciano. ¿Cuáles son los criterios que podemos usar para evaluar a un pastor, a un líder cristiano? Con demasiada frecuencia, la gente piensa en lo que constituye un buen pastor, un buen ministro, usando criterios equivocados. ¿Cómo es que se mide la efectividad de un pastor? ¿Qué es lo que se considera como una iglesia exitosa? ¿Qué características tiene el pastor de una iglesia exitosa? Normalmente el éxito de un pastor es evaluado por cosas tales como, por ejemplo, el tamaño de su iglesia. Viajamos y uno pregunta a la gente qué consideraría como esencial, tal vez en considerar a un individuo como un buen líder, un buen pastor. Se fijan inmediatamente en cuántos miembros tiene. Una gran iglesia. La habilidad que tenga para comunicar es otra cosa que a veces la gente considera. Su carisma personal. Si la persona tiene una personalidad carismática, eso inmediatamente se considera como un criterio para juzgar si es un buen pastor.
Su preparación académica es otro ingrediente, otro criterio. Su labia, en otras palabras, como dicen muchos hermanos, habla bonito. Y si habla bonito, consideran que debe ser un buen pastor, porque habla bonito. Bueno, si ha escrito libros, algunos piensan que si uno es autor de libros, o predica en la televisión, o predica a través de la radio, debe ser un buen pastor. O otros piensan que es un gran pastor si su iglesia se caracteriza por un espíritu fuerte. En otras palabras, el poder del espíritu se puede observar ahí. Por lo general, lo que la gente piensa cuando se refiere al poder del espíritu, está hablando de tal vez despliegues espectaculares de ciertas manifestaciones, tal vez ciertos milagros entre comillas, ciertas sanidades, lenguas, etcétera. En otras palabras, el espíritu ahí sí se siente. Y por lo general estamos hablando de una manifestación emocional de algo. Bueno, en ningún momento es interesante que el Nuevo Testamento subraya estos criterios como criterios válidos para evaluar a una iglesia o a un pastor. Nunca, jamás. Por ejemplo, el número grande de gente que una iglesia tenga no necesariamente indica que es una gran iglesia. Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús, las multitudes lo seguían. Muchos lo seguían. Encontramos, por ejemplo, en Juan 6:24, donde dice: cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco a sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. En el versículo 26 del mismo capítulo, el Señor Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino que habéis comido de los panes y de los peces y os habéis saciado. En otras palabras, el Señor les dio de comer, comida gratis, un almuerzo gratis, ahí estaban presentes. Entonces, claro, lo seguían muchos. El versículo 65 de este mismo capítulo dice lo siguiente, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y en el versículo 66 leemos que como resultado de las palabras duras del Señor, de lo que significa seguirle, dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. En otras palabras, la multitud de gente no necesariamente indicaba que ellos, esa gente, estaba ahí por motivos correctos. El número de personas que asisten a una iglesia no es necesariamente el indicador de la salud o estado espiritual de sus miembros. El hablar bonito o tener habilidad de comunicar en público no necesariamente indica eficacia en el ministerio tampoco. ¿Y cuántas veces yo he escuchado de gente que piensa que tal individuo es un gran pastor porque tiene una labia, una forma de expresarse muy interesante? 1 Corintios 1:17, aparentemente el apóstol Pablo no cabía dentro de esa rúbrica porque dice Pablo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice él. El versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y en el 4 dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no era una persona elocuente, tremendamente inteligente, con una educación académica y preparación académica para ese día incomparable, pero aparentemente no tenía una gran elocuencia en la forma en que se expresaba. Para muchos él no hubiera sido un buen predicador, un buen pastor. Hablemos de la actividad espectacular que en una iglesia a veces se observa. Cuando los creyentes se reúnen y se ve algo espectacular ahí, no necesariamente es un criterio para evaluar el éxito del ministerio. Pablo le dice a los corintios, y aquí Pablo se está refiriendo a lo que estaba ocurriendo en el servicio de la comunidad, en el culto de adoración,
algo espectacular. Si ustedes leen el capítulo 14 particularmente de 1 Corintios se van a dar cuenta. Dice Pablo en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Después agregan el versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 40 es una exhortación a estos hermanos, todo lo que se haga, hágase decentemente y en orden. Porque aparentemente ese servicio espectacular era un desorden. Y en muchas iglesias que hoy visitamos se observa lo mismo. Eso no es un indicador de una gran iglesia. Los corintios pensaban que por sus servicios, porque se caracterizaban de lenguas, profetizar al unísono, esto demostraba cierta espiritualidad y la presencia de Dios en medio de ellos, y Pablo dice, este no es el caso. La personalidad pública de un hombre tampoco es un criterio válido para determinar su éxito como siervo del Señor. Ustedes recuerdan que el mismo apóstol Pablo estaba siendo acusado por falsos maestros, que él no tenía una personalidad interesante, que no podía ni hablar, él ya lo dijo, y leemos en el capítulo 11, versículo 5 de 2 Corintios, pues yo no me considero inferior, dice, en nada a los más eminentes apóstoles, aunque sus acusadores decían, este tipo es inferior, este ni sabe hablar, mira la presencia nomás que tiene. Se ve que aún físicamente no tenía una gran presencia. En el versículo 6 dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, y yo me identifico con esa frase, aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. En otras palabras, Pablo dice, tal vez no soy el mejor orador, pero eso no quiere decir que no conozco la palabra de Dios, la conozco. Los falsos apóstoles, como dije, le acusaban de ser una personalidad sin atractivo y un individuo que ni siquiera podía hablar. ¿Qué tal el hacer alarde de tener visiones celestiales y mensajes especiales de Dios como una indicación del éxito, de que Dios está con uno? ¿Saben qué? Ni aún el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, puso ningún énfasis en las visiones que él tuvo. ¿Ustedes recuerdan en 2 Corintios 12, cuando habla de la visión celestial que él tuvo? El gloriarse es necesario, y escuche bien, aunque no es provechoso. Pablo estaba defendiendo su apostolado y dice, ¿saben qué? El hacer alarde de visiones no trae provecho a nadie, no es provechoso. Y comienza a describir la visión que él tuvo, donde él fue transportado. Ustedes recuerdan, dice que hace 14 años conozco un hombre en Cristo, no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo, el tal fue arrebatado al tercer cielo. Ustedes recuerdan lo que él dice, conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, al fin y al cabo, él es el apóstol, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo. Para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Pablo ni siquiera quiso hablar de lo que vio y lo que oyó en su visión. Encontraste algunos que desfilan sus visiones y mensajes especiales presuntamente recibidos de parte de Dios. Pablo dice que tal cosa no trae provecho, que él se abstiene. Sin embargo, si usted va a evaluar iglesias a través de todo este continente, muchos dirían, la iglesia exitosa es donde se describe o se observa este tipo de actividad, comenzando por el pastor, que recibe visiones particulares y las enseña. Un buen siervo de Jesucristo se evalúa a la luz de lo que encontramos en este texto que vamos a estudiar hoy. Y esto es lo que Pablo quería de Timoteo. Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró para que nosotros también supiéramos qué criterios debemos seguir cuando evaluamos a la persona llamada siervo de Jesucristo.
Entonces comencemos a hablar de este pasaje. Un buen siervo de Jesucristo. La palabra buen debería ser traducida admirable o excelente. Ya Pablo usó en el capítulo 3, 1 Timoteo 3:1, la palabra buena, refiriéndose a si alguien aspira al obispado o a ser anciano, que dice buena cosa desea, admirable cosa desea, excelente cosa desea. Ahí se refiere Pablo a la tarea de un siervo. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 6, se refiere al siervo en sí, el buen siervo. Y por supuesto, un buen siervo, un siervo excelente, lleva a cabo una tarea o un ministerio excelente. Esa es la idea. La palabra siervo es la palabra diáconos, de donde obtenemos la palabra, por supuesto, diácono. En el capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 8 habla de los diáconos, de aquellos que fueron llamados a esa posición específica, siervos de la iglesia. En este texto Pablo hace hincapié en el hecho de que Timoteo debe considerarse como un siervo, un diácono, no necesariamente de la iglesia, aunque lo es, sino particularmente un siervo de Jesucristo, un diácono de Jesucristo. En contraste con la palabra doulos, que también se traduce siervo, la palabra diácono no conlleva tanto la idea de sumisión como es la idea de esclavo, de un doulos, sino la idea de ser útil en el servicio. La idea de ser útil en el servicio. Entonces Pablo dice que un siervo, un buen siervo del Señor debe ser excelente en prestar servicio por causa de Jesucristo. El apóstol redondea este concepto aplicándolo a su propio llamado como siervo cuando dice en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos de Cristo, diáconos y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, agrega, se requiere que los administradores sean hallados, o cada uno sea hallado como fiel. Como siervos fuimos llamados a ser administradores y a hacer nuestra tarea de tal manera que traiga honra al nombre del Señor. Ahora Pablo instruye a Timoteo en cómo llevar a cabo esa tarea en los versículos del 1 al 5. Este es el contexto en que nos encontramos, y el contexto es la falsa enseñanza, la apostasía, y en ese contexto Timoteo tiene ahora que ser un buen ministro, un siervo excelente, por medio de ser un ejemplo y estándar de fe, devoción y conducta. Entonces, ¿qué caracteriza a un siervo excelente? ¿Qué es lo que caracteriza a un siervo excelente? Y comenzamos a hablar de estas cualidades. Hoy nos enfocaremos en 4 de ellas, y la primera es, un siervo excelente, un buen siervo de Jesucristo, es uno que advierte a la congregación del error. Un siervo excelente es uno que advierte a la congregación del error. Ahora, esto no quiere decir que el ministerio debe ser dominado por un enfoque negativo, no es lo que está diciendo ahí el apóstol, donde todo lo que se dice es de lo que está mal con ciertas doctrinas y no se enfoca en lo que está bien, o dice lo que está mal con otros y lo compara siempre con lo que uno enseña. Pero definitivamente el ministerio de la palabra requiere señalar o advertir sobre aquello que es falso. Observen el comienzo de este versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, ahí Valera traduce la palabra de advertir, enseñar, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Entonces vemos que existe la necesidad de recordar, de enseñar, de señalar a la gente el error. ¿A qué se refiere Pablo al decir estas cosas? Si enseñas estas cosas. Bueno, lo que acaba de enseñar en los versículos del 1 al 5 tenía que ver con las doctrinas falsas, las doctrinas de demonios. En otras palabras, si enseñas, si señalas, si adviertes a la gente de esto que es falso, serás un buen ministro de Jesucristo. La palabra en la Reina Valera se traduce enseñar y la Biblia de las Américas la traduce señalar.
Es un presente participio que tiene la idea de colocar continuamente delante de alguien algo, de mencionar continuamente algo. Literalmente dice, si colocas continuamente delante de ellos estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo. Traer a recordatorio, a memoria. No es la idea de forzar a nadie a creer, no es manipular a la gente o de alinearse con mi posición X. No es mandar a la congregación, es un consejo gentil, humilde, que el siervo de Dios ofrece a los creyentes a menudo en su ministerio. Pablo ilustra este tipo de señalamiento o advertencia cuando ustedes recuerdan en Hechos 20-27 llama a los ancianos de Éfeso y les recuerda que no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, dice en el versículo 27 y el 29 dice, sé que después de mi partida, ahí está la advertencia, vendrán que lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno de vosotros con lágrimas. Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso que vendrían falsos maestros. No trata de explicar todo lo que iban a enseñar, simplemente les advierte que estos iban a venir. Y los encomienda entonces a la verdad. El versículo 32 dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. ¿Saben lo que sucede? Cuando uno conoce la verdad, que se encuentra en la palabra de Dios, está en condiciones entonces de resistir o por lo menos detectar lo que es falso. Si conoce uno lo que es genuino. En 1 Juan 2:14 leemos esto. Os he escrito a vosotros, padres, hablando a los creyentes ya maduros, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Después dice, os he escrito a vosotros jóvenes, escuche bien, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo habían vencido al maligno? Siendo fuertes en el Señor y conociendo la palabra de Dios. Por eso es que el siervo excelente advierte a la gente del error, con la verdad. Satanás y lo falso es derrotado por la verdad, por eso ser fuerte en la palabra es un requisito para discernir el error. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús rechazó a Satanás y fue tentado varias veces? Siempre el Señor dijo, escrito que está. No trató de debatir, simplemente se refirió a la fuente de verdad que es la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Un buen siervo de Jesucristo entonces advierte a los creyentes con la verdad, les recuerda del error y les ayuda a tener una mente que discierne. La razón de que la iglesia hoy está siendo invadida por todo tipo de error y no está siendo enseñada en la verdad es porque pastores no conocen la verdad, no enseñan la verdad. Lo que se escucha en los púlpitos que uno normalmente visita son trivialidades, sermoncitos para cristianitos, teología liviana, predicaciones sin convicción. Todo esto nos lleva o ha levantado, mejor dicho, una generación de cristianos espiritualmente desnutridos, sin conocimiento de doctrina sana, sin discernimiento para reconocer el error de lo que es verdad. La culpa principal de esto, trágicamente, recae o cae sobre los hombros de aquellos pastores que no tienen convicción, que no han enseñado la verdad. Han alimentado a sus congregaciones con sopita. Nunca le han dado algo de comer, siempre caldito, 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 y salen de ahí malnutridos, desnutridos y ahí pasan a vivir una vida que refleja su falta de conocimiento de la verdad. Y son presa del error, fácilmente. El Antiguo Testamento nos da una advertencia que es muy interesante. Me llamó la atención esta semana leer este pasaje. En Ezequiel, el Señor dice lo siguiente a Ezequiel, que era responsable por la salud espiritual del pueblo. Escuche bien, un líder espiritual. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel.
Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré de ti su sangre. Fíjense, aquella persona que el Señor llama para servir en su nombre como líder al pueblo de Dios, tiene que advertir, porque si no lo hace, aquí nos indica, Dios va a juzgar a ese individuo. Otra razón por la cual Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor que juicio. Dios entonces nos hace responsables de proclamar su verdad y advertir. Somos centinelas de la iglesia. ¿Ven? Centinelas. Frecuentemente se escuchan descripciones de algún pastor, quien tal vez sea una persona agradable. La gente dice, bueno, su predicación no es muy buena que digamos. No alimenta realmente a la congregación, pero tiene un corazón tan grande de pastor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un corazón de pastor. A la luz de la palabra de Dios, tenemos que pensar un poquito y decir, bueno, ¿qué es esto? Conozco a un pastor, pero nunca me voy a olvidar lo que me dijo hace unos años atrás. Me dice, Henry, me comentó, hace unos años tuve que tomar la decisión en mi ministerio de ser pastor o ser predicador. Como si la Biblia hiciera esa gran división, o ser pastor o ser un proclamador de la verdad. Por supuesto, esto me ayudó a entender el por qué sus sermoncitos eran del tipo que acababa de mencionar. Cada sermón era un breve comentario sobre algún punto doctrinal o de evangelismo, particularmente de evangelismo, salpicado con ilustraciones del periódico que él había leído esa mañana o algún otro libro o revista, artículo que él había estado leyendo. La lectura bíblica simplemente era la introducción, una excusa a lo que él iba a predicar. Es como el himno nacional antes de un partido de béisbol. Todo el mundo lo canta, pero terminado el himno se acaba todo el pensamiento en cuanto al himno y uno se dedica al partido. Muchos predicadores usan la Biblia como el himno nacional antes de un evento deportivo. La leen, pero después se olvidan. No se explica, no se expone el texto. Esto sucedía con este individuo. Sin embargo, era una persona que en la mente de muchos era un buen pastor. ¿Saben por qué? Porque visitaba a los enfermos. Bueno, sin menoscabar la visita a los enfermos, sin quitar el mérito de visitar a aquellos que sufren, porque eso es parte de la tarea. La verdad que un buen pastor no se evalúa a la luz de su habilidad de acariciar a las ovejas. Estamos hablando de un pastor, sino un buen pastor es uno que protege a las ovejas por medio de, en el caso de un líder cristiano, de la enseñanza. Advierte del error. Y no estamos hablando en contra de ayudar a las ovejas y atenderlas, acariciarlas de vez en cuando, pero un buen pastor es un protector del rebaño, no es uno que simplemente acaricia. Y como ustedes saben, no estoy hablando en contra de acariciar a las ovejas, pero Dios me va a juzgar, como acabo de leer en Ezequiel, no por cuánto acaricié a las ovejas, sino por cuánto y cómo advertí a las ovejas del error. Y eso es un principio, un primer criterio. En segundo lugar, otro criterio de un siervo excelente es un estudiante experto de la Escritura. Es un estudiante experto de la Escritura. Dice Pablo a Timoteo, un buen ministro es uno que está nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Es triste ver cómo la mayoría de las iglesias evangélicas hoy, o en ellas se observa una falta extrema de conocimiento bíblico. Muchos de los que enseñan y predican reflejan un entendimiento mínimo de doctrina y una dedicación mínima al estudio de la palabra. Qué contraste, ¿no es cierto?, con los reformadores.
Cuando hablamos de la Reforma, pensamos en grandes teólogos, en grandes hombres de Dios. Pero ¿saben lo que hacían estos grandes teólogos y estos grandes hombres de Dios? Eran pastores de iglesias. Cuando estudiamos la historia y llegamos a la época de los puritanos, donde se publicó increíblemente volúmenes, cantidades inmensas de libros sobre teología y temas doctrinales, cada uno de ellos era pastor. A eso se dedicaban los pastores, a enseñar al rebaño, a advertir, a conocer la palabra y meterse en ella, a meditarla y también comunicarla. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo es un individuo que está nutrido con las palabras de la fe. La palabra nutrido es un presente pasivo que quiere decir está continuamente nutrido. Es un proceso continuo de autoalimentación. Leer, digerir lo que uno está leyendo, meditar. El punto es dominar la palabra de Dios. Trazarla bien para convertirse, como Pablo dice en 2 de Timoteo, un siervo aprobado por Dios. Uno que traza bien la palabra de verdad. Los que enseñamos la palabra de Dios somos llamados a ser expertos en el estudio de la palabra. En ese sentido estamos en la tradición rabínica de dominar la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, debes estar nutridos en las palabras de la fe. Esta frase, las palabras de la fe, se refiere a las Escrituras. Debemos ser expertos entonces en el conocer la palabra. Por supuesto, esto requiere tiempo, ¿no es cierto?, y dedicación. Es imposible enseñar la palabra de Dios dedicando un mínimo de tiempo al estudio, un mínimo de tiempo a la preparación. Alguien me comentaba anoche, cuando fui a buscar a mi hijo a un evento después de la reunión que tuvimos, le decía a estos hermanos, mira, tengo que irme porque tengo que terminar el sermón. Dice, como que estudiando el sermón unas horas antes de darlo, ¿no? O como si le hubiera dedicado el sermón simplemente un par de horas y a la noche del día anterior simplemente estaba estudiando el sermón. Esa no es la idea. Por cada hora de proclamación me toma 20 horas de estudio. Eso no es, y yo trataba de explicarle eso, pero el punto es esto, que una persona que va a dedicarse a la Escritura debe dedicarle tiempo y esfuerzo. No simplemente pararse en un momento de inspiración, decir un par de disparates salpicado con algún versículo bíblico que se le ocurre en ese momento. Entonces, las iglesias que no reciben nutrición por parte de sus pastores sufren porque no están recibiendo el alimento. Su comida no es completa, como ya dije, es un caldito espiritual que jamás va a saciar las necesidades profundas del alma. El ministerio no es simplemente envolverse en actividades de tipo religioso, actividades de tipo ministerial, sino dedicarse a lo que Dios subraya como indispensable, el estudio de la palabra, la proclamación de la palabra. Pedro lo dijo en Hechos capítulo 6, versículo 4, nosotros nos entregaremos, dice Pedro, al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. Definitivamente eso es prioritario. Si la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, entonces el siervo de Dios debe conocer esa palabra, debe conocerla. Si es la fuente que me prepara, como dice Timoteo, y me equipa para toda buena obra, el versículo 17, entonces el ser ignorante de la Escritura es algo intolerable en el ministerio, no se puede admitir. Sin embargo, la realidad de las cosas es que muchos no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan indispensable para la nutrición que Pedro dice lo siguiente. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis, ¿para qué? Salvación. No hay sustituto a los creyentes. Por eso Pedro dijo, años antes de que él escribiera esa epístola, nos hemos entregado a dos prioridades, la oración y el ministerio de la palabra. Porque sin la palabra yo no puedo crecer, sin la palabra de Dios, el pueblo de Dios no puede crecer para salvación y conocimiento de su Señor. Es imposible. La palabra que aquí se traduce doctrina es didascalía, es la enseñanza de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, has seguido esa enseñanza.
Desde pequeño Timoteo fue enseñado en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan 2 Timoteo 3:15, donde Pablo le dice, desde la niñez Timoteo ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde tu niñez, Timoteo ya había sido enseñado en la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó? Su abuela, Loida, su mamá, Eunice, y más tarde Pablo le dice en el versículo 10 del capítulo 3, tú has seguido, Timoteo, mi enseñanza, mi conducta, mi fe, mi propósito, mi paciencia, amor, perseverancia. Aprendiste de tu abuela, aprendiste de tu mamá, aprendiste de mí. El punto es que Timoteo ya estaba aprendiendo a ser un buen siervo de Jesucristo porque estaba siendo nutrido en las palabras de la fe, en la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, como un buen siervo de Jesucristo, has seguido de cerca la sana doctrina que procede de la palabra y ahora debes continuar. Continuamente continuar en esa fe que se encuentra en la Escritura. Número 3. Un siervo excelente no solo advierte a la congregación del error, no solo es un estudiante experto de la Escritura, sino también que desecha la influencia de aquello que es falso, aquello que es impío. Fíjense el versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El versículo comienza diciendo desecha, eso es una palabra muy fuerte, paratheomai, que quiere decir rechazar, dejar a un lado. ¿Dejar a un lado qué? Las fábulas profanas. La palabra es bébelos o bebelos, todo aquello que no es santo, lo impío, lo opuesto a la palabra de Dios. Pues dice fábulas de viejas, suena fuerte, pero ¿a qué se refiere? Esto es también lo opuesto a la verdad bíblica. La palabra fábulas es la traducción de la palabra muthos, de donde sacamos la palabra mito. Es un mito. En otras palabras, algo que no, sobre lo cual no podemos poner confianza. Y en el capítulo 4 de la epístola, segunda epístola, el versículo 3 y 4, Pablo hace un contraste entre los mitos, muthos, y la verdad de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos ¿de qué? De la verdad. Van a sustituir mitos por la verdad, muthos por lo que es de Dios. Polos opuestos. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que como buen siervo de Jesucristo debe nutrirse en las palabras y rechazar aquello que es opuesto a la palabra. Ni siquiera jugar con aquello que es falso. Ahora, ¿por qué será que dice que esto falso lo describe como cuentos o mitos dice, hay viejas? Entre los filósofos de esa época existía una frase que Pablo adopta y la usa aquí. La expresión era fábulas de viejas, era una frase común sarcástica que denotaba una carencia total de credulidad. En otras palabras, los filósofos decían, eso es fábulas de viejas. Algo en lo cual no se podía creer. Y nosotros en nuestra lengua de vez en cuando hemos adoptado esta frase, es un cuento de vieja. ¿Qué queremos decir? Algo superficial, no digno de tomarse en cuenta. O sea, Pablo usa una frase que era común, sarcástica entre los filósofos y la aplica a este contexto. Para un siervo de Jesucristo, entonces, lo falso, los mitos, las fantasías, las fábulas y la enseñanza profana ni siquiera debe ser considerada, puesto que su origen, como ya vimos, se encuentra en espíritus demoníacos. La mente es algo muy delicado, ¿no es cierto? Que necesita ser protegida de las mentiras. Y Pablo le dice a Timoteo, desecha, no dediques tu tiempo a aquello que es falso, a aquello que es profano, a aquello que es impío. Dedícate a la palabra de Dios. En cuarto lugar, y esta es la última cualidad que veremos esta mañana, un siervo excelente es disciplinado en la piedad personal, disciplinado en su piedad personal.
es una persona santa. Versículo 7 dice, ejercítate para la piedad. Para nada tengas que ver con fábulas profanas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Oswald Sanders, que es un conocido autor, dice en su libro Liderazgo Espiritual lo siguiente: los fines espirituales únicamente pueden ser alcanzados por hombres espirituales usando métodos espirituales. Tiene razón. Lo repito, los fines espirituales únicamente pueden ser alcanzados por hombres espirituales usando métodos espirituales. Lo que vale realmente en el ministerio, en nuestro ministerio, el suyo y el mío, el centro de lo que hacemos, el meollo de las cosas, no es ser inteligente, no es tener un vocablo excelente, no es ser una persona famosa, popular. Lo que cuenta es conocer la palabra de Dios, tener una mente pura y ser un hombre piadoso. Eso es lo que cuenta. Ser un hombre piadoso. O una mujer piadosa. Una persona piadosa. Ahora, ¿por qué Pablo usa la palabra ejercítate? Esta palabra en griego es la palabra gymnazo, de donde nosotros obtenemos la palabra gimnasio o gimnasia. Esa es la raíz. Quiere decir ejercitarse, entregarse como para una competencia o disciplina atlética. Esto implica obviamente una disciplina, un entrenamiento riguroso, fuerte. Un esfuerzo que demanda sacrificio personal. Y en la cultura griega en la cual se encontraba Éfeso, ponían tremendo énfasis en todo lo que es el aspecto físico, el estar en estado, en condición. Cada ciudad importante griega tenía un gimnasio y ahí los jóvenes iban y se dedicaban y se entregaban a ponerse en una condición física excelente. Y ponían un gran énfasis en este ejercicio físico y hacer del cuerpo algo hermoso, algo casi como si fuera un culto. La verdad que es muy similar a lo que estamos observando hoy. Viniendo a la iglesia, me imagino algunos de ustedes vieron por las calles gente corriendo, sudando, saltando, haciendo lo imposible para estar en un estado físico excelente. Y parece que el cuerpo se convirtiera como lo más esencial en la vida. ¿Para qué lo hacen? Bueno, para lucir el cuerpo, me imagino, y para parecerse a algunos que se ven por la televisión. Por supuesto, Pablo usa esta característica de la sociedad griega para enseñarle algo a Timoteo. Timoteo, no te esfuerces tanto en el ejercicio físico. Pon tu esfuerzo, ejercítate, entrénate, no en tu cuerpo, sino en la piedad, en ser un hombre piadoso, en ser un hombre santo. La palabra piedad quiere decir reverencia o santidad. La piedad es la meta de un buen siervo de Jesucristo. Muchos siervos de Jesucristo hoy terminan su carrera en un desastre. Inmoralidad sexual, infidelidad en el matrimonio, y destruyen a su hogar, destruyen sus vidas y destruyen, por supuesto, la iglesia en la cual están sirviendo. Por eso, tener todas estas habilidades y criterios que la gente considera como excelente, y aún los que acabamos de ver, si la persona que dirige no es una persona piadosa, todo se pierde. Pablo en 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, hablando a los creyentes, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El servicio en el ministerio no tiene valor alguno, no tiene ningún impacto si el siervo no se dedica, no se entrena, no se disciplina para la piedad. Ahora, ¿sirve de algo el ejercicio corporal? Pablo dice, sí, para poco aprovecha, no es que se pierde todo, pero su aprovechamiento, lo provechoso es limitado en dos maneras, en impacto y en duración. En su impacto solo sirve para el cuerpo físico, y en su duración únicamente sirve por un corto tiempo. Mientras uno permanezca haciendo ejercicios, eso le beneficia a uno. Pero ¿cuánto dura? Dura hasta que uno termine de hacerlo, y si uno se deja estar por un tiempo, pierde todos los beneficios que ha obtenido del ejercicio continuo. Por eso Pablo dice, eso trae cierto provecho, pero el provecho es mínimo. En contraste, la piedad es provechosa para el alma. No solamente para esta vida, dice Pablo en el versículo 8, sino también para ¿cuándo? Para toda la eternidad. Dice, nos sirve
tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio espiritual beneficia entonces a mi verdadera persona, a mi alma, a mi hombre interior en esta vida y en la eternidad. Entonces, ¿qué caracteriza a un siervo excelente? ¿Cuáles criterios debemos usar para evaluar a una persona en el ministerio? Bueno, comenzamos con 4 esta mañana, y Dios nos dice que un siervo excelente es una persona, un individuo que advierte a la congregación del error. Primera, es un estudiante experto en la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, se dedica con denuedo al estudio de la palabra de Dios, tiene una mente pura y evita la influencia de la enseñanza falsa. Y en cuarto lugar, se ejercita rigurosamente para la piedad. Su vida de oración, su comunión con los hermanos, la lectura y meditación de la palabra, el ayuno, y todas estas disciplinas forman parte de lo que significa ejercitarse para la piedad. Hay 7 características más, pero las vamos a estudiar en las semanas venideras. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque en tu palabra encontramos la verdad. Señor, y aquellos que te servimos deseamos ser siervos dignos de ti. Es nuestro deseo presentarnos a ti aprobados como siervos que no tienen de qué avergonzarse. Y Señor, tenemos que confesar que muchas veces no somos este tipo de siervo. Sin embargo, Señor, es nuestro deseo alcanzar la meta, dejar lo que queda atrás y proseguir al blanco, al llamamiento de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por haber llamado a siervos tuyos al ministerio de la palabra, al ministerio de la iglesia, y gracias, Padre, por darnos este privilegio. Te pido en esta mañana, Señor, que salgamos reconfortados, animados por la verdad de tu palabra, por lo que ella nos enseña, y Señor, que vivamos durante esta semana meditando en lo que hemos aprendido en tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús. Amén.